Bueno, pues empezamos con nuestra grabación. Buenas Nada noches a más. todos. Pues bienvenidos a esta sesión nuevamente de nuestros lunes de Journal Club. Hoy, bueno, pues estamos de plácemes presentando un tema que no se había tocado, pero sobre todo también por mi buen amigo Miguel Medina, que nos va a hacer el honor de presentar esta experiencia que tuvieron. Bienvenido, Miguel. Buenas noches a todos y ojalá puedan disfrutar de esta, seguramente una muy buena charla. Gracias, Mike. Adelante. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una sesión un poco más participativa para no enfadarlos mucho. Le pedí a la doctora Ale Peña, que es también del grupo de cardiólogos pediatras de nuestro hospital, trabaja en conjunto con nosotros desde hace algún tiempo. Yo la conozco todavía desde hace mucho más tiempo cuando era residente de pediatría y bueno, ahí trabajamos una muy buena amistad y finalmente pues ahora somos compañeros de trabajo, cosa que la verdad es que me da muchísimo gusto poder compartir con ella estas experiencias y le voy a pedir por ahí en un ratito más que nos ayude a hacer algunos comentarios sobre los hallazgos electrocardiográficos del caso que voy a presentar. Bueno, por ahí ya les comentamos, les compartimos unos artículos. A lo mejor fue muy ambicioso el tema que sugerí, ¿verdad? Pero básicamente nos vamos a referir a una presentación de un caso clínico de un tumor cardíaco. Dentro de los tumores cardíacos, pues ya sabemos que no son muy comunes en la edad pediátrica. Sin embargo, bueno, nos llamó la atención la presentación de algunas características que les quiero comentar referente a un paciente con un fibroma que hace un par de meses tuvimos oportunidad de operar. Y bueno, sin más preámbulo, déjenme nada más, intento mover aquí. Otra vez estoy con la imagen esa que no me deja ver bien el texto. A ver, bueno, vamos a intentar ahí. Perdón por... A ver, creo que ahí está. Bien, el caso que les quiero presentar es un paciente masculino que tenía 5 años de edad al momento de su ingreso al hospital, con un cuadro de inicio de palpitaciones esporádicas sin un predominio específico asociado a diaforesis, la sensación de ansiedad sin referir dolor como tal, pero bueno, pues sí presentaba síntomas con sensaciones asociadas a liberación de catecolaminas. El paciente 3 días previos a su ingreso inicia con episodios que se repiten de manera aleatoria, siendo incrementando tanto en presentación, duración, como también en la severidad de los síntomas. Y este es el motivo por el cual su mamá y el bebé deciden ingresar al hospital, acuden a urgencias. En urgencias se inicia el estudio por las palpitaciones y bueno, ahí es donde ya descubren algunos hallazgos asociados en el electrocardiograma. Inicialmente deciden llamar a cardiología pediátrica y bueno, pues ya ellos se hacen cargo de la evaluación y el seguimiento del paciente en cuanto a los algoritmos de manejo por esta causa. Aquí me gustaría, no sé si esté la doctora Lipeña disponible para que nos instruya sobre los hallazgos electrocardiográficos. Bueno, sí, claro. Buenas noches Dale, a todos. bienvenida. Gracias. Bueno, teníamos un electro previo, no sé si lo tiene, el de la taquiventri o ese no lo pusimos. Creo que solo este es el que ¿Solo cuenta. ese? Sí. Bueno, teníamos otro donde estaba la taquicardia ventricular. Inicialmente nos lo habían enviado como una taquicardia supra, pero era una taquicardia ventricular monomórfica y aparentemente estaba originada en el músculo papilar anterolateral. Se le administró amiodarona en 3 ocasiones y con eso mejoró parcialmente, y cuando llegó con nosotros estaba con infusión de adenosina y de propafenona, me parece. Este electro ya no está en taquicardia ventricular, pero pues sí, lo único que se ve es lo que reportan de el infradesnivel del ST y de la onda T.
Bien, en las siguientes imágenes fueron obtenidas con la ecocardiografía de ahí del hospital. La doctora Ale Peña junto con la doctora Mari Santos fueron quienes nos ayudaron para el estudio y la realización de estas imágenes. Bueno, pues aquí se observan pues algunas imágenes interesantes. ¿Qué opinas, Ale? Sí, bueno, la verdad es que nunca pensamos que el origen de la taquicardia fuera un tumor. Se le hizo solo como algoritmo diagnóstico y observamos una tumoración en la pared posterior del ventrículo izquierdo. La verdad es que por eco no podíamos determinar las características y por eso solicitamos la resonancia magnética. La primera imagen, la que está del lado izquierdo de todos, es es un zoom de un eje largo y ahí se está midiendo la tumoración, que es la misma de la que se ve del lado derecho, solamente con el zoom. ¿Más? Bien, gracias, Ale. De nada. Ay Dios, déjenme ver. Ahí está. Aquí tenemos, ay, perdón, se me movió. Aquí tenemos un pequeño video sobre una secuencia que hicimos de la resonancia magnética. Y ahorita les voy a mostrar algunas imágenes sobre, ya más específicos sobre los riesgos. Este es un escáner que hicimos, no teníamos, lo hicimos directamente del monitor donde se tomó la imagen. Pero bueno, más adelante les voy a mostrar ya imágenes en concreto sobre los hallazgos que nos menciona la doctora Alejandra. Aquí es donde vemos en las imágenes, aquí se nos prendió el foco rojo, ¿verdad? Previamente tenemos ya nosotros el hallazgo, la sospecha diagnóstica por la presentación arritmogénica que fue incrementando en cuanto a presentación y severidad de los síntomas en muy poco tiempo realmente. Entonces, bueno, dentro del abordaje que hicieron la doctora Ale y la doctora Mari Santos, pues fue el ecocardiograma, pues fue un hallazgo incidental. Sin embargo, pues esto nos hizo directamente irnos a otras opciones de imagen y pues decidieron tomar esta resonancia magnética. Observamos, a ver, déjenme ver si tengo por aquí cómo señalarlo. Bueno, en las imágenes del lado izquierdo pues se observa una imagen bastante bien identificable en la pared posterior del ventrículo izquierdo y se observaban varios cortes. Esos cortes pues nos daban una imagen muy característica de la tumoración en la pared libre del ventrículo izquierdo y además con una ligera protrusión sin llegar a tener quizá una repercusión hemodinámica importante o en el comportamiento de la contracción miocárdica. Sin embargo, bueno, pues fue muy contrastante el encontrar estos datos, ¿verdad? Y como les decía, pues ahí se prendieron los focos rojos, empezamos a hacer el abordaje, hablamos con el doctor Ángel Carrillo, que es especialista en arritmias. Él se dedica mucho al área de adultos, sin embargo, pues también tiene mucha experiencia en área pediátrica, puesto que todos los pacientes que nosotros tenemos oportunidad de hacer abordaje por estas situaciones, naturalmente, pues él es quien nos asesora mucho con tipo de estudios solicitados, además de repente pues también con algunos datos muy específicos sobre manejo farmacológico y cuando es necesario, pues claro, también la colocación de algunos dispositivos para este fin. La naturaleza de esta arritmia y el hallazgo del tumor cardíaco, pues también ameritó la interconsulta para el doctor Ángel Carrillo y dentro de las posibilidades que solicitábamos y que encontramos era posiblemente incluso la colocación de un desfibrilador. Sabemos
que las tumoraciones de esta naturaleza pues pueden tener un foco ectópico de arritmia y naturalmente esa era una de las preocupaciones nuestras, al mismo tiempo que dadas las características y las dimensiones de ese tumor nos preocupaba naturalmente tener una pérdida de una porción. Decidimos, después de varias sesiones, hacer la evaluación. Decidimos, por acuerdo conjunto y multidisciplinario, hacer la decisión tumoral. Lo llevamos a quirófano. La cirugía se realizó con soporte de circulación extracorpórea. Avisorábamos, pues sí, un panorama un poco más complejo. Sin embargo, bueno, pues creo que como ven, las imágenes son muy demostrativas. No afectaban un territorio donde tuviéramos mucho compromiso en cuanto a la vasculatura miocárdica. Afortunadamente era una tumoración que nos permitió en gran manera hacer una planeación muy acorde a lo que nosotros teníamos como propuesta de tratamiento. Y bueno, aquí son algunas secuencias de las imágenes durante la cirugía. Se abordó con a través de vía anterior por una esternotomía media con un protocolo de circulación extracorpórea aortobicava. Lo llevamos a una hipotermia moderada. Y bueno, pues aquí hicimos por ahí algunas tomas interesantes. Voy a tratar de apagar el audio porque pues de repente ya ven que se manifiesta en mí alguna característica quirúrgica en mi léxico y pido disculpas si algo se escucha. Bien, ahí estamos haciendo la exploración. Antes de entrar a bomba era muy evidente la aparición de la masa. Ahí estamos haciendo la inspección inicial. Y bueno, pues ya desde los primeros momentos estamos haciendo una identificación muy específica sobre la masa tumoral. Incluso nos permitió hacer una subluxación del corazón y pues hacer poder evidenciar totalmente la tumoración. Decidimos hacer el abordaje, como les platicaba, con circulación extracorpórea como un soporte. Sí, por la naturaleza de la disección que nosotros planeábamos hacer, fue inminente la necesidad de hacer un paro con pinzado aórtico. Pusimos su cardioplegia y bueno, pues el soporte extracorpóreo de circulación no generó mayores problemas. Esto nos permitió, como ven en las imágenes, hacer una técnica que por ahí habíamos leído y visto en algunos canales de video sobre le llaman decapsulado de la tumoración, y bueno, pues creemos que fue una buena opción terapéutica la que pudimos hacer en este paciente. Por la naturaleza histológica de la tumoración, pues creo que se prestó bastante bien para poder nosotros tener tanto una exposición. Hicimos una colocación por cuadrantes de puntos de referencia para poder tener una buena manipulación de la tumoración al momento de hacer la resección. Casi toda la resección yo creo que casi en su totalidad la hicimos con una disección Roma con bisturí, cuidando obviamente pues todas las estructuras anexas. Prácticamente la extrajimos, creo yo que sin mucho tejido, digamos, propio del miocardio sano. Pudimos hacer una resección muy limpia, en mi opinión. Hicimos el decapsulado incluso de pues todas las estructuras miocárdicas, y pues ahí podemos ver un poco sobre cómo fue llevada a cabo la disección. La resección fue una decisión total de la tumoración. Esa decisión, toda la pieza la mandamos a hacer un análisis en impronta transoperatoria y posteriormente nos hicieron con algunas tinciones. Básicamente fue el estudio con hematoxilina y eosina donde evidenciaron
el estirpe histológico de un fibroma, que sabemos que es un tumor benigno, pero que, bueno, pues dentro de esa formación de esa neoplasia, pues es comúnmente asociado con arritmias. Y bueno, pues al final la inspección de la tumoración no tuvimos lesiones inadvertidas ni de las estructuras miocárdicas ni tampoco de la circulación. Decidimos por la cantidad de tejido resecado del fibroma colocar parches. Hicimos una técnica en sándwich con doble parche, una cubriendo toda la zona donde estaba la tumoración a nivel miocárdico para tratar de evitar alguna fuga residual o algún sangrado. Y encima de ese parche colocamos un segundo parche para hacer ya la cobertura de toda la estructura resecada. Y pues aquí tenemos al campeón, ¿verdad? Unos días después de haber sido reintervenido, pues la verdad es que ni se le notaba que había sido operado. Se fue pues muy, muy tranquilo a casa. Afortunadamente también al momento de la resección tuvimos éxito en cuanto al comportamiento de la arritmia. La arritmia desapareció como tal, no ha reaparecido. Sabemos que hay un índice importante de reaparición de estas arritmias por efecto de cicatrización y de fibrosis en el sitio donde se resecan las tumoraciones. Sin embargo, al momento, quizá estamos hablando de un par de meses después de haber sido operado el paciente, no ha meritado ni siquiera ningún pues, tipo de manejo farmacológico de sostén, afortunadamente, ¿verdad? Y bueno, entrando un poco en materia ya en la literatura, encontramos algunos artículos. Les presento dos. Uno donde hace Pedro del Nido un seguimiento muy interesante de varios años sobre toda la presentación de tumores cardíacos asociados a arritmias, que es este artículo que les presento a continuación, que fue publicado en el Journal del American College of Cardiology en el 2011. No hay mucha literatura nueva porque naturalmente pues la presentación y la incidencia de estas tumoraciones no es muy alta. Y bueno, pues las series en general no son grandes, son más bien anecdóticas. Y este fue uno de los artículos que me convenció de presentárselos. Aquí en este artículo el objetivo es describir la experiencia de los tumores cardíacos primarios en pediatría caracterizados por arritmias asociadas y algunas opciones de tratamiento que ellos sugieren. Como sabemos, la incidencia de los tumores cardíacos es muy baja, es de 0.03 hasta 0.3%. La mayoría de estos tumores, al menos en edades pediátricas, son de etiología benigna. Se asocian a complicaciones cardiovasculares serias en algunos de los casos, como pueden ser datos de ejecución que generen algún mal funcionamiento en cuanto a la dinámica miocárdica, datos vasculares o las estructuras coronarias propiamente encargadas de la perfusión miocárdica pueden ser distorsionadas o comprimidas incluso, y en algunos casos se reportan incluso datos de infartos o de tromboembolismo o también arritmias malignas de difícil control. Es un estudio retrospectivo que se realizó en pacientes menores de 21 años por varias décadas, desde 1968 hasta el 2010, en el cual se incluye una serie de 173 pacientes, todos analizados a través de un electrocardiograma. También se les hizo seguimiento con monitoreo tipo Holter, ecocardiografía y resonancias magnéticas. Naturalmente, estas resonancias magnéticas, hace mención en el artículo que se empezaron a realizar hace no muchos años, puesto que la modalidad diagnóstica en los tiempos previos a la resonancia magnética, que pues a mí sí me tocó ver, ¿verdad? Se hacían con angiografías. No eran unos estudios muy sofisticados, ni a lo mejor no eran unos estudios muy completos, pero con ayuda de los ecocardiogramas creo que sí nos dábamos una buena idea sobre estos problemas. Una vez que aparece la resonancia magnética, naturalmente, pues que fue un hito en cuanto a la utilidad para modalidad diagnóstica de estas tumoraciones.
También, bueno, estos pacientes se estudiaron en función del tipo de alteraciones del ritmo que tenían, desde algunos que evolucionaron con datos de muerte súbita, desgraciadamente, y las manifestaciones de taquicardias ventriculares en diferentes modalidades de alteraciones del ritmo, como pueden ser datos de preexcitación, y los agruparon también en algunos otros como datos de arritmias de tipo reentrada, con ectopias, flutter o vías accesorias. Aquí vemos en la tabla que nos muestran de este artículo, hay una presentación importante en el caso, por ejemplo, de los pacientes de sexo femenino. Los rhabdomiomas fueron la tumoración mayormente encontrada. La gran cantidad de estos pacientes sabemos que esta estirpe histológica tiene una ventaja que es la involución en función del tiempo y bueno, es una serie también de muchos pacientes. No todos los pacientes naturalmente fueron sometidos a cirugía, todos a estudio, todos a modalidades de manejo farmacológico, pero en el caso, por ejemplo, de los rhabdomiomas, que sabemos que tienen un comportamiento hacia la involución, propiamente esta serie, bueno, maneja esa posibilidad de que esos pacientes fueron manejados farmacológicamente hasta que en gran cantidad de ellos pues se reabsorbieron esos tumores y no significaron un problema que meritara algún tipo de tratamiento adicional o bien manejo quirúrgico. Los cambios hemodinámicos y las arritmias fueron los síntomas más significativos en cuanto a las manifestaciones clínicas y como les decía, muchos de estos pacientes fueron hallazgos incidentales en los cuales cerca de la mitad, un poco más, se manifestaron como hallazgo incidental, no tanto por alguna asociación sintomática. Y bueno, también hubo defunciones en el 3% de los pacientes de esta serie. El seguimiento fue a través de todos los controles hospitalarios, básicamente monitoreo y seguimiento a través de la consulta. El seguimiento fue desde pacientes de un día hasta los 34 años, con una media de 6 años. El 24% al menos de estos pacientes tuvieron una alteración del ritmo en forma significativa. La arritmia más comúnmente encontrada fue la taquicardia ventricular en el 16% de los casos y en 2% de ellos, es decir, en 4 casos, se presentaron pacientes en muerte súbita. Las arritmias, de acuerdo al tipo de la tumoración, también fueron algunas peculiaridades que se encontraron en este estudio. De los pacientes con rhabdomioma, el 61% de los pacientes presentaba esta estirpe histológica y hubo una asociación muy alta del 74% de los pacientes que presentaban rhabdomioma como naturaleza de estirpe histológica se asociaron con datos de esclerosis tuberosa diagnosticada. En el caso de los pacientes con fibroma, 25 pacientes de la serie, el 30% presentaron una taquicardia ventricular como la forma más frecuentemente encontrada de arritmias y la manifestación de esta arritmia, de esta taquicardia ventricular tenía la peculiaridad de ser una reentrada de características monomórficas. Los pacientes con estirpe de mixoma se asociaron al síndrome de Carney. Bueno, aquí estamos observando en la segunda gráfica que nos muestran en el artículo, lo que ya les platicaba un poco sobre el tipo de arritmias encontradas dependiendo del estirpe histológico que vimos en la diapositiva previa. Mencionan en los pacientes un caso en específico, un paciente con un fibroma ventricular que me pareció muy interesante porque son hallazgos muy específicos en función del caso clínico que les comento y presentaba esas peculiaridades, ¿verdad? Era un fibroma, era un tumor en pared ventricular y tenía datos de una taquicardia ventricular y la peculiaridad de esa taquicardia era que presentaba onda T invertida. En el caso de nuestro paciente, si se acuerdan en el estudio electrocardiográfico,
había incluso un infradesnivel de ST, sin llegar a representar cuadro sintomático de algún infarto en evolución o de datos de isquemia. Sí se manifestaba desde el punto de vista electrocardiográfico, pero no así en el comportamiento enzimático del paciente. En cuanto a los resultados de este artículo, bueno, mencionan que el tumor vascular más común asociado a este tipo de lesiones son hemangiomas y hemangioendoteliomas. Algunos otros tumores dentro de los agrupados en el capítulo de otros, menciona que también los teratomas son los que de alguna manera se sospechaban más fácilmente, puesto que desde los hallazgos radiológicos generan alguna presentación por las calcificaciones mostradas en la estirpe histológica del teratoma. Y curiosamente, todos estos pacientes, 4 de 4, presentaban compromiso hemodinámico. El lipoma fue hallazgo incidental en muy baja proporción y de estos pacientes, el 47% de ellos presentaron arritmias de difícil control. Aquí hay un gráfico de cómo se hizo el abordaje del total de los pacientes. No todos los pacientes, como les decía, fueron sometidos a manejo o a cirugía. En este caso, por lo que les platicaba de los rhabdomiomas, la capacidad de involución que tienen. 69 de estos pacientes, de estos 173 pacientes fueron sometidos a cirugía. De ellos, se hicieron resección total o subtotal. Algunos de ellos por ser muy infiltrantes o por afectar alguna estructura importante, ya sea en plano valvular, en plano vascular o en la dinámica propia del corazón, decidieron hacerse solamente biopsias y fueron 5 casos. De los pacientes, los 64 pacientes restantes que se intentó resección, 2 se abandonaron por la causa que les comento, que involucraba estructuras críticas para el funcionamiento miocárdico, y el 62% restantes fueron sometidos a resección total o parcial. Una situación muy importante en cuanto a la resección parcial es que creen en los autores de este artículo que incluso la resección parcial fue resolutiva en el comportamiento arritmogénico de estas tumoraciones, puesto que ellos creen que el grado de obstrucción generada por el crecimiento de esas masas tumorales al ser resecada, aunque fuera de manera parcial, también era resolutivo en el comportamiento arritmogénico. Aún no está clara la estrategia de manejo en cuanto a los tumores en general, por la baja incidencia, por las series tan cortas que hay y porque no todos tienen quizá un comportamiento similar desde el punto de vista histológico o dinámico o miocárdico. Como tal, el fibroma se reporta que es la tumoración que representa el mayor riesgo de arritmias, y de estas la taquicardia ventricular es la más frecuentemente encontrada. En algunos otros casos, el tratamiento farmacológico o la implantación tanto de un desfibrilador o de un marcapaso pueden ser una solución para estos pacientes. Y en aquellos pacientes donde la decisión tumoral no es factible, pues incluso se maneja la posibilidad de llegar a un trasplante cardíaco. En algunos de ellos la cirugía es altamente resolutiva. Y les comentaba pues con esta asociación que hacen, que incluso la resección total o parcial puede ser resolutiva de una arritmia. En cuanto al rhabdomioma, la regresión fue el punto clave en esta estirpe histológica, y bueno, la gran mayoría de esos pacientes se manejaron desde el punto de vista farmacológico. Y concluyen con que un tumor asociado a arritmias genera presentación de arritmia hasta en un 25%. Los fibromas, más o menos alrededor de la mitad de ellos, presentan como característica arritmogénica la taquicardia ventricular, y bueno, pues hacen hincapié en la alta efectividad resolutiva de la cirugía en estos pacientes. Bien, el segundo artículo es un caso clínico, me pareció interesante. Hay una asociación por ahí que les voy a platicar de este tipo de tumores cardíacos con algunas otras características.
Es un caso clínico de un paciente. Mencionan en este reporte que la presentación de una taquicardia ventricular asociada con fibromas cardíacos tiene características de presentación y de asociación desde el punto de vista cromosómico con un síndrome que se llama el síndrome de Gorlin, que el 3% de estos pacientes tiene esta manifestación y hay que hacer una búsqueda intencionada. Como tal, el síndrome de Gorlin está estudiado desde el punto de vista dermatológico y por personas que se dedican a cuestiones genéticas, a hacer monitoreo y tamizaje genético. Es un síndrome en el cual se asocia la aparición de un tipo de cáncer de piel, que es un carcinoma nevoide de células basales, y esto está caracterizado por varias situaciones muy peculiares, que es la aparición de tumores cardíacos, obviamente manifestados por arritmias, calcificaciones difusas en la economía corporal, queratocitosis maxilar y manchas palmares o plantares. Y bueno, hacen mención de un caso reporte de una paciente, un femenino de 6 años de edad, la cual manifiesta una taquicardia sostenida con una taquicardia ventricular, refractaria a manejo inicialmente cuando llega a urgencias, hasta que finalmente, después de manejarla con esmolol y lidocaína, cede la arritmia y se controla con manejo de procainamida intravenosa. Durante el monitoreo y el abordaje de esta paciente realizan tanto en el electrocardiograma como en el ecocardiograma, observan una fracción de, perdón, aquí está mal, me disculpo, es fracción de eyección disminuida y una masa tumoral cardíaca que se encontraba en la división entre la aurícula y el ventrículo izquierdos. En el electrocardiograma observaron un bloqueo de rama tanto de rama izquierda como de rama derecha, las de His, a diferente localización. Deciden hacer ya con estos hallazgos un abordaje con un estudio de imagen con resonancia magnética donde corroboran los hallazgos de una tumoración de 3x2 de 3.2 por 3 por 2.9 centímetros, una masa tumoral en la cara posterior de ventrículo izquierdo que protruía hacia la aurícula izquierda, generando algo de compresión y bueno, pues asociado con las arritmias fue el motivo de ingreso de esta paciente. Esta nena se siguió después de varios años, la niña nuevamente se empiezan a establecer algunas otras características en su comportamiento clínico. Tenía quistes a nivel mandibular. A los 13 años posteriores, bueno, pues aparecen nuevas lesiones tanto en mandíbula como en el macizo facial y se agregan trastornos del comportamiento con TDAH, ansiedad y depresión, la manejaron farmacológicamente. La mandan a un estudio genético, los genetistas hacen una secuenciación molecular de un gen que se llama PTCH1 y encuentran que es positivo en la secuenciación molecular y también existen reportes donde ellos asocian la presencia de este gen PTCH1 también en las secuenciaciones derivadas para estudio de fibromas cardíacos. Y bueno, pues hacen la asociación de esta tumoración con el síndrome. Incluso crean una triada. Aquí están buenos los hallazgos electrocardiográficos de la taquicardia ventricular, ambos bloqueos de ramas de haz de His. En la imagen superior a su derecha se observan los hallazgos ecocardiográficos de la tumoración en los círculos rojos, características clínicas en la figura de abajo en la fotografía, características clínicas específicas de este síndrome que les comento, donde, bueno, pues hay protrusión de frente, hay una hipertelorismo, una nariz ancha y deprimida, y en el hallazgo
en la manita pues se ven las manchas de los nevoides, de los carcinoides, y en la tomografía que le hacen de la mandíbula, pues ahí se observan esas imágenes quísticas representativas, ¿verdad? De este síndrome. Bien, ante estos criterios, ellos establecen una triada de criterios mayores que denominan con la presencia de un tumor cardíaco con actividad arritmogénica, la presencia de queratocitosis mandibular y manchas palmares o plantares. Además de, pues, que desde el punto de vista de tamiz genético, la secuenciación molecular PTHC1 es determinante para esta asociación sindrómica. Curiosamente también posterior a algunos años en este seguimiento mencionan al final del artículo que incluso el papá presentaba fibromas, quistes mandibulares, se le hace también la secuenciación genética y también resulta una asociación familiar interesante con este gen al momento de hacer el estudio en el papá, que también era portador del PTHC1. Y bueno, pues esta es la información que les quería compartir. Espero que sea útil, que les sea interesante y pues no sé si haya por ahí algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Miguel. Bueno, tienes ahí unos comentarios en Facebook. Víctor Gerardo, excelente caso. Susana Tigre, excelente y saludos desde Ecuador. Pues no, pues la verdad es que es un caso súper interesante e impactante, pero sobre todo resolutivo y que te da buenos términos. Quisiera pedirle, la verdad es que estoy muy contento y muy emocionado. Diane, como les comentaba, ella es estudiante de medicina, está haciendo su servicio social con nosotros y nos ayuda en la parte de la investigación. Y ellas, junto con su compañera, están haciendo ahí una recolección de datos. Diane, andas por ahí. Primero, pues agradecerte y orgulloso de que estés aquí en este foro. Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Pues buenas noches antes que nada a todos los doctores presentes. Pues yo hablo en nombre de mi compañera Fer también, que pues no pudo estar hoy con nosotros por un pequeño problema, pero pues ambas somos pasantes de la carrera de medicina con el doctor Alcántara y junto con la doctora Nubia actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un caso de mixoma cardíaco que fue presentado en una paciente de 17 años, la cual inicialmente lo tuvo de manera primaria en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y 4 años después recidía con un mixoma vía auricular y pues esta paciente la conocimos hace poco en el servicio de cardiología y bueno, cardiocirugía. Este caso nos pareció interesante, ya que como mencionó el doctor Miguel, pues los tumores cardíacos, tan solo, sobre todo en la etiología del mixoma o cualquier caso que se presente en la edad pediátrica, pues es poco frecuente. De hecho, nosotros en la literatura revisamos que el mixoma actualmente representa apenas el 5% de los tumores cardíacos en pediatría. Y precisamente su recidiva es aún más inusual, sobre todo al presentarse en un sitio diferente al primario, que en este caso pues inició en el ventrículo izquierdo y posteriormente se presentó en tanto la aurícula izquierda como en la aurícula derecha. Como mencionó el doctor Miguel en la revisión de su primer artículo, precisamente los mixomas cardíacos se suelen asociar a una patología llamada síndrome de Carney, el cual tiene una predisposición familiar y tiene pues una tríada clásica y tiene criterios mayores. Entonces, en nuestra paciente síndrome se descartó, se estudiaron los criterios mayores, no cumplía más que con el hecho de tener un mixoma cardíaco y pues también se investigaron a sus familiares y no tenía ningún antecedente en su línea directa. Entonces, por lo cual esto se descartó y fue una recurrencia esporádica, la cual pues es todavía más inusual. En cuanto a la presentación clínica de la paciente, ella inició con una sintomatología inespecífica, igual en los estudios iniciales como radiografía y el electrocardiograma, no nada más presentó una taquicardia sinusal, entonces el ecocardiograma y la resonancia magnética fueron lo que nos permitió hacer el diagnóstico.
Claro que en este caso en particular, pues ella era un mixoma recidivante, ya se tenía pues el antecedente de su presentación, así que pues todo fue muy orientado y muchísimo más veloz, pero pues al igual que como comentó el doctor Miguel, eh, al ser tumores o una patología que se presenta con inespecificidad tanto de síntomas como en estudios iniciales, pues es difícil llegar a su diagnóstico. Entonces, es importante hacer esto con velocidad porque el mixoma, al igual que el fibroma, a pesar de ser un tumor benigno, este puede producir complicaciones dependiendo de dónde se encuentre, como arritmias, tromboembolismo, isquemia coronaria. En el caso particular del mixoma, pues también se asocia a EBC de etiología isquémica. Eh, entonces, su temprano diagnóstico, su abordaje quirúrgico inmediato y el seguimiento estrecho de estos pacientes ayuda a disminuir pues, su mortalidad y a mejorar la supervivencia. En el caso de nuestra paciente, pues ella presentó una buena evolución, tuvo la complicación de que presentó un EBC posterior a su cirugía, sin embargo fue bien abordado por el Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Infantil de México, y pues egresó rápidamente, sigue en seguimiento en consulta externa y pues creo que eso es todo en cuanto a nuestro caso. Esperamos en algún momento pues que esto lo podamos compartir con alguna de las revistas. Entonces, pues de mi parte sería todo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Diane. Muy bien, perfecto. Miguel, ¿qué opinas? Creo que tu micro, amigo. Yo creo que deberíamos de hacer un estudio multicéntrico. Es muy interesante. Desgraciadamente no tenemos quizá un número importante, pero creo que podemos hacer una buena serie de tumores cardíacos. Precisamente a lo que comenta la doctora Diane. Yo estaba haciendo ahí por ahí memoria y tenemos quizá un par de mixomas. Uno de ellos debutó con un EBC que no sabían realmente la causa cuando ingresó. Fue un EBC bastante dramático en su comportamiento con hemiparesia y lo abordó neuro. De repente, una de las situaciones que más duda generó, que no había como un factor predisponente, se le hace el eco y bueno, Ale es quien diagnostica una tumoración intracardíaca, en este caso era un mixoma y parece que la causa del deterioro neurológico pues fue un embolismo, ¿no? Y bueno, anecdóticamente podemos hablar de varios casos así, sin embargo, yo creo que pues yo mi propuesta para todos ustedes es a lo mejor sí hacer un estudio multicéntrico que creo que le daría mucho peso específico a esto que hacemos, ¿no? De acuerdísimo. Sí, no sé si alguien más tenga por ahí, como dices, desafortunadamente la poca frecuencia nos hace hablar precisamente de casos únicos. Y bueno, la experiencia al final de cuentas creo que tiende a ser favorable. Nosotros tuvimos un caso en el infantil privado que desafortunadamente no pudimos hacer mucho. Una niña adolescente que llegó con un tamponade, derrame pericárdicos, pensábamos que era lupus o cualquier otra cosa. A la hora de drenarlo, vimos una masa, hizo un síndrome de reperfusión, la tomamos en ECMO, pero jamás salió. Entonces, creo que al final del día, un poquito lo que comentaba Diane, ¿no? El diagnóstico oportuno, o sea, puede generar siempre una buena evolución. Y a pesar de que son tumores de etiología benigna, pues creo que los daños colaterales son los que pueden llevar a un paciente a un mal desenlace. No sé si alguien más tenga algún caso, algún caso de interés y creo que pues, ponerlo en la mesa, Miguel, la verdad es que creo que en el infantil, si mal no estoy, por ahí también ya hay una tesis o algún trabajo que ya se hizo de alguno de los egresados que creo que se podría retomar y hacer un buen estudio, como dices, multicéntrico para hablar de esta patología y no nada más en un centro, sino probablemente en la República, ¿no? Muy bien. Pues yo me propongo para organizarnos, Carlos, con eso y yo creo que podemos hacer algo verdaderamente trascendental en cuanto a buscar una publicación en forma. Este caso
bueno, con ayuda la gran ayuda, pues, ¿verdad? De Ale Peña, que se ha echado ese trompo a la uña. Estamos ahorita intentando, pues, llamar la atención de alguno de los journals para publicación. Y bueno, estamos trabajando en eso. Espero que en breve ya les tengamos alguna noticia. De acuerdísimo. Sí, también acá las chicas están precisamente en esa fase, ¿no? En la que están tratando de armarlo, pero creo que lo que tú dices es real. O sea, si hacemos un estudio de este tipo más multicéntrico, seguramente va a haber más éxito, ¿no? Para dar a conocer estos casos. Así es. Muy bien. Pues no sé si haya algún otro comentario, pregunta. Irles comentando que en breve, en 2 semanas, si mal no estoy, el día 18, cumplimos nuestro segundo año de Journal Club, el día 18 de abril precisamente, y bueno, por ahí tenemos un invitado que nos va a hablar de trasplante pulmonar. Ya les voy comentando ahí la logística. Mario Castro, que está en Pittsburgh, nos va a ayudar con esto. Ellos pues tienen ahí una buena experiencia y bueno, pues por ahí aparte la fecha y acuérdense de hacerme llegar por ahí un pequeño clip para nuestro aniversario, que ya son 2 años y la verdad que estamos muy orgullosos de eso. El doctor Bolio comenta por ahí que si había algún caso en lista de espera para trasplante. La verdad es que valdría la pena analizarlo. Creo que puede ser también un buen punto. No sé también, doctor, si se haya trasplantado algún tumor en el hospital. Creo que también es un buen punto ahí para ir dándole un buen análisis. Ok, dice el doctor que que no se pudo trasplantar. Muy bien. No, pues suena muy interesante. Se murió en lista de espera. Perfecto. Bueno, pues, Miguel, de verdad, muchísimas gracias, amigo. Creo que tuviste un buen rating, la verdad, más de 30 conectados. Y en Facebook también rompiste récord de audiencia. Creo que tus redes sociales Bárbaro. están a la alza. Eso me da gusto. Qué bueno, felicidades a ti No, hombre, pues por al este contrario. esfuerzo y muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues lo hacemos con mucho gusto, con mucho ánimo y ya sabes que siempre puestos para lo que venga, con todo gusto. Muchas gracias, Miguel. La próxima semana le toca discutir al doctor Ovidio Cortázar. Él es nuestro electrofisiólogo. Está por confirmarme ya nada más algunos datos. Y bueno, pues les hago llegar la invitación a todos. Me da mucho gusto y que tengan... Aranza te manda ahí saludos en el chat. Felicidades, Miguel, para ti y un abrazo. Gracias. Un abrazo, Aranza. Gracias. Muy bien. Pues qué gusto verlos a todos Gracias. conectados por aquí. Que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye.